La congregación marista es respuesta a una necesidad que se da en Francia, en la Francia de la Revolución Francesa. Entonces surge un hombre que ante una necesidad como es la educación cristiana da una respuesta a esa sociedad, ¿no? En un entorno de la zona de Lyon, en un entorno rural, donde la incultura religiosa y sobre todo la escasez de educadores cristianos es absoluta. Los maristas, es decir, llegaron a Murcia en 1903. El motivo, es decir, es un poco doble. Por un lado, ya se había fundado el Colegio de Cartagena en 1898 y por otro lado, en 1903 una ley anticlerical en Francia suprime las órdenes religiosas, lo cual hizo que muchos hermanos vinieran a España. La confluencia de esos dos factores supuso que en mayo de 1903 se fundara el primer colegio maristas en Murcia. Ese primer colegio se estableció en la Casa de la Cruz. La Casa de la Cruz se ubicaba en lo que es el inicio de la actual Gran Vía, fue demolida, en la República, y después se abriría en los años 50, la Gran Vía. La cuestión siempre fue la misma, por demanda de alumnado, el colegio fue creciendo y cambiando, de sede. En la Casa de la Cruz, al inicio de la Gran Vía, estuvo solamente un año, entre 1903 y 1904, y problemas de necesidad, de instalaciones más amplias, supusieron, el salto, a otra sede en el Callejón del Trinquete. A mí me gusta llamarle Callejón del Trinquete, que era el nombre antiguo, es la calle de Frutos Baeza, ese pequeño callejón que desemboca, en la Gran Vía, actualmente. Y en un viejo y destartalado, caserón, se ubicó el colegio entre el 4 y el 13. Ese caserón fue después, mucho tiempo, la Escuela de Comercio de Murcia. Fue la segunda sede y, de nuevo, por problemas de espacio, demanda de alumnado, a partir de 1913, el colegio, se estableció en una nueva ubicación, en el Palacio del Conde de Roche. El Palacio del Conde de Roche, se ubicaba en lo que hoy se denomina la calle Conde de Roche, precisamente, en recuerdo de esa figura, de Murcia. Y el colegio se ubicó entre el 13 y el 27 por la denominación de Colegio de la Inmaculada, entonces no se llamaba La Merced ni la Fuensanta, no, en ese periodo del 13, al 27. Y ahí es donde el colegio fue tomando, fuerza en Murcia, donde se inició, el internado, y de nuevo, necesidades de espacio, necesidades, de alumnado, hicieron, que el colegio se trasladara a lo que ya fue una sede, pues muy significativa, en Murcia, el antiguo, convento mercedario. Lo que hoy, en la actualidad, pues es la facultad de Derecho, y lo que en un momento determinado era pues toda la Universidad de Murcia, cuando la Universidad de Murcia cabía en un solo edificio. En esa sede, totalmente impresionante para la época, tengamos en cuenta que en 1927 un edificio de la entidad, de lo que es la Facultad de Derecho, en una Murcia pues pueblerina y con escasas construcciones, era algo, que impresionaba, ¿no? El colegio, estuvo funcionando hasta, 1935. Y en 1935 es cuando, el colegio, se establece, en el Malecón, se inauguró el curso 35-36 y funcionó, un año antes, que estallara, la guerra civil. Pero la cuestión es que es más compleja, porque incluso cuando el colegio estaba en la sede, de la actual Facultad de Derecho,
ya funcionaban unas pequeñas instalaciones, en este caso en la calle de la Fuensanta, es decir, al lado de la Plaza de Cetina, es decir, al amparo de lo que es la torre de la catedral, es decir, para alumnos externos, puesto que siempre había la intención que el colegio principal, entre comillas, fuera destinado sobre todo a bachillerato y a interno, ¿no? Por lo tanto, ya desde los años 20 tenemos un poco, es decir, esa duplicidad de un centro principal y un centro, es decir, secundario, pensado para alumnos menores y externos, ¿no? A partir de 1935, el colegio, es decir, principal fue el Colegio de la Merced, es decir, en el Malecón, pero, es decir, esa otra sede, es decir, de alumnos externos y de los primeros cursos, dio paso de la antigua que había en la calle de la Fuensanta al huerto de San Antonio. Es decir, el huerto de San Antonio se ubicaba en lo que actualmente es la Gran Vía. Y para que nos situemos, decir todos, es decir, la casa de los hermanos estaba en lo que actualmente, es decir, es el edificio de Corte Fiel, y la Gran Vía separa y divide, y las aulas, es decir, y las instalaciones escolares se encontraban en lo que actualmente es las instalaciones del Corte Inglés, que entonces era Galerías Preciadas, hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, es decir, esa otra sede funcionaba paralela, es decir, al colegio, es decir, de la Merced. Esa sede, es decir, fue el germen de lo que sería evidentemente el Colegio de la Fuensanta, cuando en los años 60 se adquieren unos terrenos y entonces, es decir, se construye el Colegio de la Fuensanta, que empezó a funcionar en 1968. Por lo tanto, es decir, a lo largo del tiempo, es decir, el colegio ha tenido distintas ubicaciones, distintas sedes, y ha estado vinculado a entornos y espacios urbanos, es decir, muy diferentes. El Malecón, no hace mucho tiempo, es decir, era el perderse en la huerta sin dejar de abandonar, es decir, la ciudad. Y era pues una sinfonía, es decir, de olores, de sensaciones, de sabores, es decir, estando, es decir, en plena huerta a poca distancia de la ciudad. Un paseo, es decir, de recreo, es decir, de descanso, es decir, y con unas perspectivas, es decir, de la huerta, es decir, pues totalmente, es decir, a veces impresionantes. Yo diría que Marcelino Champañá es una persona sensible a las necesidades de los niños y los jóvenes de su tiempo, partiendo de una experiencia personal suya, que había sido una experiencia de carencias, de educadores, y entonces eso es lo que le mueve y lo que le impulsa adelante a poner remedio a una serie de circunstancias que le encontró en ese ambiente rural de un pueblecito que era La Bala. Marcelino Champañá creo que es realmente un hombre de Dios. Es una persona confiada en la providencia. Es un hombre valeroso, que arriesga. A los 27 años él funda la congregación y lo hace con dos muchachos que apenas saben leer y escribir. Y va a fundar una congregación dedicada a la enseñanza. Y se mete a construir un edificio y un centro que él no puede pagar y que va a trabajar él personalmente. Entonces es una persona, yo creo que es un regalo que el Señor nos hizo a todos, es un hombre, hasta cierto punto, un soñador, y luego yo creo que es un hombre muy moderno para su época, porque supo intuir por dónde iba la auténtica educación. Él, por ejemplo, nunca permitió que los hermanos pegasen a los alumnos. Luego es un modelo de vida, una vida muy sencilla, porque él no es un hombre de grandes acciones o hechos extraordinarios, no. Vivió la vida, la vivió magníficamente, era un hombre además muy positivo, muy cercano, con un gran sentido práctico de las cosas ordinarias, y además los niños para él eran algo muy importante. Él decía siempre, no puedo ver a un niño sin acercarme a él y decirle cuánto Dios lo quiere.
Por eso la ignorancia de la juventud, la ignorancia sobre todo religiosa, el que no saber que Dios era el Padre para cada uno de ellos, eso le afectaba muchísimo y eso le inquietaba y le daba alas para seguir trabajando. Lo fundamental de ser hermano marista es considerarse uno continuador de la obra de Marcelino Champagnat entre los niños y los jóvenes para guiarles a Jesús por medio de María. Eso sería un poco lo que se dice canónicamente. Pero también yo diría que es una persona que tiene una sensibilidad especial por los niños y los jóvenes y que vibra con ellos, que es capaz de contactar, capaz de transmitir valores, capaz de estar entre ellos. Los alumnos están viendo un ejemplo de vida, de transmisión de valores, que está en una persona que tienen al lado todos los días y no solamente les está enseñando y educando en una formación concreta, sino que les proponen actividades de solidaridad, les proponen actividades de reflexión o de convivencia católica. Entonces yo creo que es una figura muy muy importante dentro del colegio y los alumnos además le tienen como siempre los tratan de forma especial, no son profesores, son hermanos, es diferente el trato que tienen con ellos siempre. Son profesores que puedes pedirle ayuda para una asignatura, que están contigo, que te están preguntando por ti todos los días. O sea, los hermanos maristas son lo más en este colegio. Y además que da igual que tengan una clase que no, siempre te conoce. Sí, siempre te conoces. Siempre te lo cruzas y tú, pero si tu hermano no me ha dado mi clase nunca, de que me conoce, pero siempre, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? O si no, tu hermano mayor, ¿cómo va? Dale recuerdo a tus padres, Claro. recuerda no sé si. Está muy presente en todo, o sea, siempre los hermanos y los hermanos. Los queremos todos muchísimo. Lo que nos diferencia es posiblemente un estilo muy sencillo, que nos viene del padre Champagnat y de los primeros hermanos, que es el amor a María, es la fraternidad, y todos somos hermanos, no hay padres y hermanos, sino hermanos maristas todos, con lo cual hay un trato muy fraterno entre nosotros, el amor al trabajo, que el padre Champagnat consideraba que era fundamental, ¿no? Suelen ser ellos los que cuando sales en un recreo siempre ves a algún hermano con un grupo de alumnos, hablando con ellos, solucionando algún tema o alguno preocupado que ves que se acerca al hermano e intenta solucionar el tema. A veces las familias también recurren a los hermanos para hablar por situaciones que tienen, entonces esa presencia es importantísima. Los viernes por la mañana en el colegio, que hacíamos el Rosario de la Aurora, los que nos llevaban a la capilla, organizaban el Domum, las jornadas de ser, siempre están, ese lado marista solidario de la familia, de esos valores, lo representan ellos. Creo que, por así decirlo, cada hermano tiene su promoción, ¿no? O las promociones son ir vinculadas ahí, y entonces unos adquieren un protagonismo para unas determinadas promociones y otros para otros, ¿no? Y yo creo que eso se sucede a lo largo del tiempo. En mi caso, no sé, yo creo que Manolo Jorques para nosotros ha sido un hermano muy, muy especial, ¿no? Porque nos ha dado muchas clases, coincidió que estuvo en Murcia durante muchos años y, bueno, y es una persona con un carisma tremendo, ¿no? Y con una fuerza, tanto de palabra como de golpeo, ¿no? Los hermanos en los maristas son los que mantienen la peculiar y privativa idiosincrasia de los maristas. El hermano Jesús en su momento, con su amor al deporte, con su permanente dedicación, con su estímulo, con su búsqueda también de ese esfuerzo, ¿no? Para cada día ser mejor. Luego además, pues lógicamente como religiosos tenemos también una vida comunitaria y hay un crecimiento como persona en nuestra relación con Dios, donde interviene la oración, donde interviene la vida comunitaria, donde intervienen los sacramentos, donde interviene otra serie de elementos que como toda persona, desde el amor, la convivencia con los demás, pues eso requiere un cultivo en la persona. Por lo tanto, el marista no es solamente un educador, que lo es también un religioso consagrado a Dios. Son los que nos transmiten con su ejemplo el carisma de la institución. Y segundo, pues son aún, diríamos, el baluarte que nos está enseñando a continuar en esa línea continuamente. Aunque son pocos, pero nos agrada que estén siempre y que nos sepan transmitir toda esa ilusión por el trabajo y que nosotros pues la continuemos.
siguiendo el ideal de Marcelino Champagnat, lo que hacemos es fijarnos en María como modelo de persona entregada a los demás, modelo de sencillez, y a partir de ahí inculcar a nuestros alumnos ese estilo de vida, ¿vale? Centrándolo en una entrega a los demás, en un estar disponible a los demás. No solamente es importante que tú tengas muchos conocimientos, que sepas todo lo habido por haber de todas las cosas, sino que entiendas que eso que tú sabes lo tienes que compartir con los demás y aplicarlo de alguna manera en cómo ayudar a alguien, cómo tus conocimientos sirven para los demás. Maristas que no tiene otro centro es el claustro muy de profesores muy implicados con la educación de nuestros alumnos, y aparte nos basamos en el carisma de nuestro fundador San Marcelino Champagnat, que marca un camino y una experiencia que nos sirve a través de los años para educar a nuestros alumnos. Se intenta que toda la comunidad que forma, con profesores, gente que no es profesor pero que trabaja en el centro, formar una familia, espíritu de familia, de todos importantes y todos ayudarnos, y un poquillo eso, ¿no? Yo creo que la mejor definición son con las 3 violetas que tiene el escudo marista: humildad, sencillez y modestia. Son las 3 violetas que creo que son lo que los alumnos y antiguos alumnos detectan siempre cuando ven un escudo del colegio marista, sea del que sea. Hay que pensar que en el mundo unos 600.000 alumnos se están educando en nuestros colegios, en 74 naciones distintas de los 5 continentes, ¿no? ¿Por qué muchos de los padres deciden traer sus alumnos a Maristas y no a otro centro? Evidentemente, lo más importante de Maristas es su ideario. Se define por 4 o 5 características que son herencia de los primeros hermanos y del padre Champagnat. Una de ellas es el espíritu de familia, el sentido de pertenencia a una comunidad o a un colegio. Eso sería una característica. Otra sería la cercanía. Hay una relación interpersonal muy cercana, donde no hay barreras por medio, sino esa proximidad. Otro sería el amor al trabajo. Maristas, todo el que ha estudiado allí sabe que la única posibilidad de sacar las cosas hacia adelante, con más o menos brillantes, pero es con el trabajo, con el sacrificio y con el esfuerzo. Y creo que eso es lo bueno que nos inculcan. Y creo que todo el mundo que estudia allí y que consigue aprobar ha sido gracias a que se ha esforzado y a que no te han regalado absolutamente nada. Que a base de sacrificio sabemos que tarde o temprano al final las cosas siempre salen. La constancia que te imponen en el estudio, en el colegio marista, pues luego lo puedes continuar desarrollando en la universidad. Y una vez que acabes la universidad ya tienes como casi todo el trabajo hecho. Da falta desarrollarte como profesional, pero lo que son los pilares básicos de la educación ya los tienes asentados. Buscar la excelencia en lo que hacen siempre, ¿no? Que no se conformen con el hacer las cosas porque hay que aprobar un examen, porque hay que sacar una determinada nota, sino que trasciendan esos aspectos, igual que buscamos la trascendencia también, ¿no? Desde el punto de vista de ser un colegio cristiano. Entonces, que trasciendan todo eso y que piensen en que lo que están haciendo va más allá pues eso, de la obtención de una nota, de la obtención de unos títulos. Que todo lo que uno hace, que no lo haga solo como el medio para conseguir un fin, sino que sean capaces de trascender todo eso, ¿no? Y yo creo que ese ejemplo lo recibimos nosotros también como profesores y también, pues claro, tratamos de transmitirlo, ¿no? La educación marista yo creo que es la que pone el acento en la persona, la que trata de desarrollar personas fundamentalmente, que tienen un componente formativo en cuanto a la ciencia, en cuanto al conocimiento de lo que son contenidos, pero luego tiene
valores clarísimos. Intentamos dar una buena formación cristiana, religiosa, una buena formación. Por eso se da importancia a la religión, ¿eh? No solamente como catequesis, no, sino también como cultura. Es decir, de hecho, nuestra cultura, el entorno nuestro, si no tiene elementos cristianos, se queda desnudo completamente, ¿no? Esto es una realidad. Precisamente la solidaridad como parte importante de la vida, el enfoque cristiano de todo lo que estamos haciendo, lógicamente, yo creo que son los dos pilares fundamentales que yo destacaría más. Por ejemplo, hemos hecho una cena hace poco y nosotros dijimos, pues el dinero que sobre ya a Lorca, y eso es una cosa que nos lo han ido enseñando desde pequeños y ya nos sale a nosotros solos ayudarles. Por eso que no es algo que te tengan que imponer ya, sino como que lo has estado viviendo siempre, pues ya, claro, ya es algo que se te ha quedado aquí. Algo tiene que haber ahí que realmente, ya fuera de lo que es lo que son las normas, dogmas y demás, que también es el ver qué es lo que a estos chavales con la edad que tienen les engancha de esa forma. La solidaridad creo que para un colegio marista y para un colegio cualquiera cristiano es un dato importantísimo, porque es la forma de educar en la caridad, pienso yo, y en la misericordia. Son los valores que luego me han servido a lo largo de toda mi vida, porque no podemos olvidar que durante esos años, los años que transcurren entre los 4 y los 18 años, es cuando, pues en cierta manera, forjamos nuestra personalidad, diseñamos nuestro comportamiento, aclaramos nuestras dudas, nuestras preguntas y elaboramos nuestro futuro. Los tiempos cambian, cambia la sociedad, es decir, cambia todo, pues también tiene que cambiar la educación y también tiene que cambiar la enseñanza, ¿no? Por supuesto que hemos pasado una enseñanza, es decir, pues más estricta, es decir, más disciplinada, donde la relación entre el profesor y el alumno era más distante, a una enseñanza, es decir, pues más cercana, es decir, menos estricta, ¿no? Por supuesto, es decir, ambos planteamientos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero en fin, yo creo que no son los alumnos actuales, no son peores que los anteriores, sino que son pues algo diferentes, una serie de matices distintos, pero en el fondo son jóvenes llenos de vida, con muchas ilusiones para el futuro. Los niveles están desde infantil, de 3 años, hasta segundo de bachillerato, que ya cuando acaban y accederían a la universidad. Hay 2 sedes, la sede de Fuensanta es desde infantil hasta segundo de la ESO y aquí en la sede de Merced desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Bueno, en general el momento importantísimo es la educación infantil, que es el primer momento de contacto con el colegio. Pero es que en esos años se forja la personalidad del individuo y sentar unas buenas bases en ese momento es muy importante. Yo creo que la ESO, porque en primaria todavía no eres tan consciente de lo que estás haciendo ni por qué estás en el colegio, para qué te estás formando. Ya en la ESO parece que empiezas ya a tomar conciencia de, venga, voy a empezar a trabajar y tal. Es cuando los profesores ya empiezan a endurecerse más y a decir, venga, tenéis que tomar más seriedad por lo que estáis haciendo, concienciaros más con vuestro trabajo de todos los días. Empiezan a tratarte ya como más personas mayores y ya empiezan a darte a elegir las optativas, que ya no es todo el mundo las mismas asignaturas, ya es si tú tiras por aquí, pues coge letras, ciencias ya. Y prácticamente aquí en el centro nos ofrecemos, pues creo que son cerca de 70 itinerarios diferentes de combinar su estructura académica. Y aparte de esa formación académica, se les abren posibilidades de voluntariado para, digamos, desarrollar esa labor católica que nosotros queremos que tengan los alumnos. Se les abren posibilidades deportivas y yo creo que tienen, pues eso, una formación completa en todos los aspectos. El alumno ideal para mí sería un alumno con criterios de libertad,
un alumno implicado socialmente, es decir, un ciudadano honesto, que sabe dónde está el bien, que es justo, que no es una persona que se aproveche de su situación. Una persona también que se desarrolla integralmente, que da importancia tanto al estudio como a la relación interpersonal, como a los amigos, a la familia, que tiene un gran sentido de la familia y un gran sentido de pertenencia. Y luego una persona que adquiere un gran sentido del trabajo bien hecho. Es decir, una persona que vive los valores del cristianismo y que como ciudadano respeta también los valores de la convivencia, pues evidentemente es poco más se puede añadir, ya me queda poco que decir. Yo soy chica marista total, y con muchísima honra, ¿eh? Y si Dios quiere, mis niños serán niños maristas. Lo tengo muy claro, muy claro, muy claro. Sí, me encanta. Es un sitio especial. Es un sitio especial y es que se nota que cuando has pasado por ahí, que no es un instituto cualquiera, cualquier otro sitio. Tiene unos valores distintos. Son de maristas. Yo por lo menos no sabría decirte algo objetivo. Es como tú dices, es una sensación, es algo. ¿Cómo lo hacemos a lo mejor? Yo no lo sé. Para que un alumno al final lleve un sello que se diga este alumno es marista, le hemos tenido que transmitir nosotros la solidaridad en nosotros mismos, la paz, el trabajo que hacemos nosotros a diario, que ellos lo vean que efectivamente es así. El colegio lo fomenta desde todos los puntos de vista posibles. Lo primero, apuesta por el deporte escolar, poniendo monitores en horas extraescolares, monitores que pone el colegio para que cualquier alumno pueda practicar deporte, tanto masculino como femenino, fútbol sala, baloncesto, balonmano y voleibol. Ahora mismo hace ya 2 años que hay un equipo de voleibol femenino en el centro, en Merced. El patinaje en Fuensanta. Eso lo que se refiere al deporte escolar, con participación masiva. A las pruebas me remito, si veis las copas que hay ahí, pues cada año nos tocan 2 o 3 como poco. Y luego, a nivel de federación, pues el colegio apoya por un club de baloncesto federado, cediendo las instalaciones de forma gratuita, un club de balonmano federado, el club natación Fuensanta. Desde pequeños hemos tenido muchas facilidades para hacer deporte. Una piscina, cuando nadie tenía, que eso es verdad. Importante. Eso es verdad. Donde nos lo pasamos muy bien, en piscina libre. Lo mejor. Lo mejor la piscina libre. Y bueno, y con profesores como Don Ginés o Gabino. Madre mía, el día que tocaban los 1000 metros, qué horror. El día que tocaban los 1000 metros y eran 4 vueltas al patio, era como, me voy a morir. Era horrible. Pues la piscina también, el primer día de piscina también es un día que nunca se te olvida, ¿no? Cuando te coge Don Diego, Don Andrés y te tiraba al agua, que tú a lo mejor sabías nadar algo, pero no sabías nadar mucho y con la pértiga ya pensabas que te iba a ahogar y realmente luego... Pues yo creo que el deporte es también una escuela de formación impagable, porque ahí aprendes también muchos valores, no solamente pues el esfuerzo por mejorar, la lucha por llegar un poquito más allá, por ser un poquito mejor cada vez, la competición que te ayuda a mejorar, pero también esos momentos en el vestuario, antes y después de los partidos, del compañerismo, después de los partidos por la celebración, tanto cuando ganas como cuando pierdes, pero bueno, todo eso es una escuela de amistad, de compañerismo que seguimos todavía practicando después de los años, ¿no? Y luego, extraescolarmente, pues Maristas tiene una tradición, en el caso que me toca también en baloncesto, muy importante, y he jugado allí pues con muchos de mis compañeros desde los 10, 12 años hasta que terminamos el bachillerato, y bueno, pues una experiencia genial porque éramos competitivos, teníamos un nivel bueno y bueno, hemos hecho unos amigos y unas relaciones muy buenas gracias al deporte también, así que es una parte fundamental porque no todo en la vida es
el colegio, sí, hay más cosas y una de ellas es el deporte, o sea que está muy bien que se fomente, que te den la oportunidad de si eres bueno y quieres, poder jugar. El deporte, quieras o no, cuando eres pequeño, ¿no? Te hace relacionarte con más gente, sabes conocer a gente y además cuando estás estudiando nosotros practicamos la natación, ¿no? Entonces cuando tienes que estudiar te hace también organizarte, porque si tú sabes que tienes entrenamiento, que sales del colegio a las 5 y tienes entrenamiento, imagínate de 5:30 a 7, llegas a tu casa a las 7:30, que eso, ahí ese tiempo es cuando tienes que estudiar. Y yo pienso también que el deporte te da disciplina, también a nivel en el deporte y te ayuda a nivel académico. Y como ha dicho mi hermana, que yo cuando nadaba, que tenía el tiempo más limitado, lo aprovechaba muchísimo más, parecía que el día tenía muchísimas más horas y ahora, por ejemplo, que no lo practico asiduamente, pues yo digo, madre mía, pero si tengo el doble de tiempo y hago menos. Mis primeras salidas de casa fueron gracias al deporte, mis primeros viajes, o sea, que con 11 años recuerdo que el equipo de minibásquet en el que yo estaba, quedamos campeones de sector y fuimos al campeonato de España en Santander, cruzamos toda España en aquellos trenes, la primera vez que yo salía de mi casa. Yo pude salir de mi casa o pude viajar y pude conocer Madrid, pude conocer Santander, gracias al deporte, y durante todos esos años, como afortunadamente nos iba bastante bien en el deporte, pues ganábamos aquí en la región, íbamos a competir con otros y eran los momentos en los cuales pues uno conocía otras ciudades, se formaba también, porque todo eso también es cultura, aprendía, veía a otras personas y creo que eso también pues fue muy importante en mi formación. Hay casi un grupo de 350 o 400 antiguos alumnos que juegan al fútbol sala. Eso crea, desde los 17 y 18 años que salen del colegio hasta los 40 y tantos, 50 que hay algunos, pues una pequeña familia unida precisamente por el deporte. Las actividades deportivas siempre tienen mucho más tirón, pero actividades más sociales, como yo que sé, por ejemplo, la festividad de Santo Tomás de Aquino, que sí que tenemos aquí en la sede de Merced, sí tenemos una serie de actividades, los alumnos siempre se involucran bastante, incluso son ellos los que preparan las actividades y buscan a la gente para participar dentro de las actividades. Y en las actividades de voluntariado, pues quizá por como son los chavales de hoy en día, cuesta un poco más involucrarlos, pero también existe un elevado número de alumnos que participan voluntariamente. Yo recuerdo cuando me confirmé mi catequista me dijo, ¿qué vas a hacer tú para seguir con la vida cristiana y con este mundo marista que estás inculcada? Y le dije, me voy a meter a los grupos en marcha porque siempre me ha gustado y tengo relación con algunos de los monitores. ¿Y quién me va a decir a mí que luego terminaría yo coordinando también los grupos en marcha? Estuve 7 años en los grupos en marcha, de los 17 hasta los 24 más o menos. Y es pues una de esas cosas preciosas que yo lo primero que pienso es en el colegio, en los grupos, en los niños y en esos valores que todavía siguen y aún siguen los grupos en marcha. La verdad es que es impresionante, o sea, el ver de qué forma pues eso, se entusiasman y lo transmiten, de ver ya no solamente lo que hacen, el bien que le hacen a esas personas, sino a nivel personal ellos en su proceso de formación y en su proceso de maduración, de ver otras realidades, sentirse útiles con otras personas y ver que eso les aporta una satisfacción inmensa. La Asociación de Antiguos Alumnos Maristas actualmente está bastante potenciada, dispone de unos 1.600 asociados, pero que en la práctica son muchísimos más. Y realmente te das cuenta, o sea, cuando las bodas de plata se celebran y las bodas de oro entre las promociones, sobre todo las bodas de plata, que por así decirlo suele ser el primer gran encuentro después de salir del colegio 25 años después, bueno, hay unas sensaciones, y yo ya me relaciono con gente que está empezando a celebrar sus bodas de plata, bueno, y o sea, es algo impresionante, ¿no? Y yo creo que la primera sensación siempre son los compañeros, siempre, porque claro, estar, pues ¿cuántos fueron? Desde los 5 años hasta los 17, son 13 años de tu vida compartiéndola con las mismas personas y, ¿sabes? Al final, pues, todo eso te marca. Sí, fue una experiencia muy chula y muy distinta. Ver a gente que pasan tantos años, porque hay gente incluso que dejó de venir con nosotros cuando estábamos en la Fuensanta, pero que estaba allí y bueno, poder hablar un poco, saber qué pasa con cada uno, recordar historias, y son experiencias bonitas, además porque la gente siempre guarda un buen recuerdo, la mayoría de todo el mundo, y va con una predisposición genial a estar allí y a pasar un buen rato. Antiguos alumnos, que no determinan son padres,
Pero luego acude a nuestro colegio y recuerda mucho los valores que nosotros ya enseñamos, recuerda mucho al profesorado y hay una diferencia con el resto de colegios. Y yo, como anécdota, puedo contar el que hace unos años vino una de estas promociones y uno de los actos que tenían pues era subir arriba a las clases donde habían estado y tal. Y había uno que lo habían traído muy a la fuerza. Y entonces a mí me dijeron quién era. No sé por qué, se me ocurrió seguirlo mientras se diversificaban, uno entraba a la capilla, unas clases y tal, y lo seguí. Entró a un aula de las que hay arriba, solitario, entró y cuando entré yo lo pillé llorando. Eso para mí fue extraordinario. Bueno, pues yo creo que los recuerdos más importantes son las personas que a lo largo de tantos años han ido al final dejando su granito de arena en lo que tú hoy eres y te has convertido. Para mí eso es lo más importante que te queda, porque luego sigues viviendo muchas cosas, pasan muchos años y el primer recuerdo y el que mejor te queda es eso. Tanto los profesores o los hermanos o tus compañeros con los que has crecido y has vivido muchísimas cosas. Y que luego une. Tú te encuentras a gente de todos lados y siempre vas a ser, que eres de marista. Y eso solamente ya te une. Aunque seas de diferentes generaciones o no tengáis nada que ver, el sentimiento marista une muchísimo. No es como otro instituto. No. Es algo especial, es una pequeña hermandad, no sé, la gente tiene siempre cierto cariño a la gente que viene de ahí. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza son los compañeros. Son los compañeros sobre todo, ¿no? Toda esa gente con la que has compartido tantos años. Sin embargo, que por ejemplo sí que he estudiado aquí en Murcia, sí que mantengo las amistades con todas, vamos. Que la gente muchas veces que salimos nos dicen, pero vosotras que sois amigas de la universidad y nosotras, ¿qué vas? Y nosotras nos conocemos desde que teníamos 5 años y la gente se queda de verdad impactada. Porque es verdad que de maristas hay como muchos grupos grandes que mantienen la amistad hasta que se casan, luego son padres y todo. Y eso en otros colegios no suele pasar mucho, que grupos tan grandes se mantengan tanto tiempo. Y mi grupo de amigas, mis dedos de mis manos son mis amigas de marista. Es tu base. Es mi base, es mi familia. Mi segunda familia son ellas y ellos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que al final con los que llegas un poco a mantenerte hasta el final, sigues teniendo una relación muy buena con el paso de los años. Y luego, vamos, en general la relación con todos, con casi todos, con todo el mundo. Buena, como decíamos antes, ¿no? Simplemente por ser de maristas y porque tú has estado conmigo en la clase de cuarto y nos pasó aquello y con este profesor. ¿Y te acuerdas cuándo? Sí. Eso ya une. Siempre son muchos años cambiando de compañero cada clase, cada año. Pero el otro día lo estaba hablando con mis padres, es un privilegio y en nuestro caso nos pasa con nuestros dos grupos que mantengamos colegio, instituto, carrera, cada uno en una ciudad y seguimos juntos ese grupo desde pequeño, siempre. Y una de las cosas buenas, que por eso nos conoce todo el mundo, es lo que estábamos hablando de que cada año te cambiaban de compañeros y al final terminas conociendo a toda una generación. Toda tu generación es amiga tuya, la conoces. Si no tienes anécdota o has estudiado algo, has hecho un trabajo con él y eso une muchísimo. Lo ideal sería que un alumno que haya pasado por nuestro centro, cuando siendo mayor se encuentre con sus profesores, los que han sido sus profesores por la calle, luego casi que no importase que recordase qué asignatura le dieron, ¿no? Sino que lo que recordase es que le trataban bien, que era un profesor cercano, que cuando le veía triste le preguntaba por qué estaba triste y cuando estaba contento porque el profesor también se alegrase con él, ¿no? Orgullo y satisfacción. Cuando ves, incluso a veces salen alumnos en el periódico o porque los ves por algo y ves a dónde han llegado o lo que hacen. Y no me refiero a dónde han llegado solo a nivel académico, sino como personas, te sientes muy orgulloso.